Y si el próximo gran fichaje del Real Madrid no solo revolucionara la plantilla, sino que además terminara provocando la salida de Vinicius Junior. Esa es la pregunta que está incendiando las redes después de la información sobre la llegada de Yan Diomandé. Aunque el club no lo ha hecho oficial, cada vez son más las informaciones que apuntan a una operación de al menos 120 millones de euros. Y aquí es donde comienza el verdadero debate. Diomandé no es un delantero cualquiera, se trata de un extremo explosivo, con desborde, velocidad, regate y una capacidad impresionante para marcar diferencias en el 1 contra 1. Precisamente las mismas características y la misma posición que han convertido a Vinicius en una de las grandes estrellas del Real Madrid durante los últimos años. Muchos aficionados se preguntan por qué el Real Madrid invertiría una cantidad tan descomunal en un futbolista que ocupa prácticamente la misma zona del campo que Vinicius. Algunos creen que simplemente buscan aumentar la competencia interna. Otros, en cambio, interpretan este movimiento como una señal de que el club ya está preparando un posible cambio de ciclo en esa banda izquierda. El contexto alimenta todavía más las especulaciones. La renovación de Vinicius sigue siendo uno de los asuntos que más preocupa al madridismo, y mientras no existe un acuerdo definitivo, cada nuevo rumor adquiere una dimensión enorme. En redes sociales ya hay quienes sostienen que la llegada de Diomandé podría acelerar una salida que hace apenas unos meses parecía completamente imposible. Por otro lado, Vinicius ya ha demostrado durante años que sabe responder cuando más se le exige. Ha sido decisivo en finales, ha soportado una presión mediática enorme y se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Precisamente por eso, muchos creen que la llegada de un nuevo competidor podría servir como un estímulo y no como una amenaza. Movimiento en el mercado. La información que tenemos sobre Yan Diomandé en las últimas horas ha sido muy clara, que Real Madrid ya está negociando con Leipzig, que lo tiene todo acordado con el jugador para firmar por el Real Madrid hasta 2031. Un chico, porque es un chaval todavía, Alexis, que viene a reforzar al Real Madrid por un montante económico que podría rondar, con variables incluidos, los 135 millones de euros, una barbaridad. No sé si crees que es lo que necesita el Real Madrid, si piensas que después de su irrupción casi hace un año, lo que ha hecho en Alemania, ¿crees que merece ese desembolso por parte del Real Madrid? Pero lo que está claro es que el equipo de Mourinho, de momento, no está escatimando y quiere reforzarse sí o sí. Bueno, creo que el Real Madrid lo que necesita son centrocampistas, jugadores de desborde, jugadores ofensivos. Creo que tiene unos cuantos, aunque un talento como el de Diomandé nunca viene mal. Es curioso que el debut de Diomandé en el fútbol profesional se produjo precisamente delante del Real Madrid. En el Santiago Bernabéu fue el día en el que con el Leganés pues irrumpió, como digo, en la Liga y hizo unos grandes, pocos minutos, tuvo, creo que fueron 15-20 minutitos, pero le dio tiempo a provocar un penalti que finalmente no fue señalado, a hacer varios desbordes de esos que a él se le dan también. Solamente hay que ver el partido contra Ecuador en esta Copa del Mundo para entender lo que es este futbolista. Y claro, la pregunta es, ¿necesita el Real Madrid un jugador como Diomandé? Hombre, este tipo de jugadores siempre son bienvenidos y los puede necesitar cualquier club. La pregunta es, ¿por qué el Real Madrid o cualquier otro gran club de Europa no le ficha en el salto previo? Es decir, en el salto del Leganés a otro sitio. ¿Por qué tiene que pasar por el Leipzig? Y ahí es cuando ya se eleva a 100, 120, 130 millones de euros y te acaba saliendo por un ojo de la cara. Sí, la verdad que es la gran pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Y más cuando él llegó al fútbol profesional y debutó, como bien decías, de la mano del Leganés, que lo tienes apenas a 20 kilómetros del Santiago Bernabéu, y es lo que mucha gente se pregunta. Dicho lo cual, también se preguntan, Barak, muchos de los aficionados del Real Madrid, ¿qué es lo que puede aportar Diomandé a este Real Madrid de Mourinho? No, a ver, es buenísimo. Para nivel Herbe Leipzig es buenísimo. Habrá que ver para el otro nivel que ya no exige solamente el fútbol, sino la cabeza, el temple y todo lo que está por probar en un escenario, si es que llega muy distinto al del RB Leipzig. ¿Qué puede aportar? Idealmente, si es aquel que se ponía la camiseta del RB Leipzig y se pone el Madrid y eso no le pesa en absoluto, cambio de ritmo, explosividad, una velocidad bestial, sacrificio, ¿no? Obviamente está en esa edad en la que se quiere comer el mundo y al menos en estos años que vienen inmediatamente te promete eso, ¿no? Una capacidad de cambio de ritmo, de aceleración, de sacrificio cuando no hay pelota en fase de recuperación. Todo eso te lo da, además de un disparo
bastante bueno, puede mejorarlo, no es un killer obviamente, es más de centro, pero es un tipo que en la finalización de las jugadas también es bastante efectivo, tomando en cuenta su edad, ¿no? Puede aportar mucho. Otra cosa es el análisis de si vale hoy lo que cuesta, es decir, creo que un año en el RB Leipzig es muy poquito, muy poco, como para que su valor se haya disparado así. Sigue siendo un jugador inconsistente, propio de un adolescente que sigue siendo, pero vamos, idealmente sí que puede aportar muchas cosas, porque realmente es uno de esos futbolistas que desde la primera vez que ves, te das cuenta que es diferente. Son 135 millones de euros lo que comentábamos ahora mismo, que es la información que maneja ESPN, entre lo que es la cantidad fija más variables, de lo que puede costar una operación por un chico que comentaba ahora Barak, Eduardo, que tiene 19 años, ¿no? Se puede comparar, como es obvio, a los grandes fichajes de Real Madrid, como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, pero para mí la duda o la gran pregunta es que, claro, cuando llegan Gareth Bale y Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ambos llegan con 24 años. Estamos hablando de un chico de 19. ¿Tú crees que esto, a lo que hacía referencia a Barak, puede ser algo que a nivel de adaptación le pueda costar al jugador? Es decir, que llegue y que el Real Madrid exija por esa cantidad, por ese montante económico, un rendimiento absoluto o inmediato que a día de hoy igual le cuesta un poco. Bueno, creo que el Madrid necesita muchas cosas. Como lo decía Alexis, necesita reforzar el centro del campo, la generación de juego, la capacidad para armar y para tener, me parece, balance dentro de lo que hoy el fútbol moderno le está exigiendo. Mourinho está regresando a Real Madrid 13 años después de haberse ido. El fútbol ha cambiado mucho. La sensación que queda, si es un fichaje que pide Mourinho y no la dirección deportiva, es que Mourinho va a apostar por un modelo muy vertical, con Vinicius y con Diomandé en las bandas, con Mbappé en el centro, seguramente con Bellingham de media punta, porque creo que va a querer jugar con una especie de 4-2-3-1 Mourinho, y después habrá que ver a quiénes sitúa, seguramente Valverde y alguien más en el centro del campo. Pero eso me dirás, si es Tchouaméni, se parecería mucho al Real Madrid de la temporada pasada, con la excepción de Diomandé. Lógicamente, defensivamente el Madrid va a tener que cambiar, va a tener que tener mejores bandas, va a tener que tener un centro de la defensa mucho más sólido, pero en ese aspecto también parece que el equipo está trabajando, pero me parece que la idea de juego con este futbolista tan joven, que en noviembre cumplirá recién 20 años, y que creo que ya ha demostrado en una escena mundial, las pinceladas con Leganés, otro poco de lo que mostró en el Leipzig, que tiene talento. Quizá, sí, el Madrid llega tarde, porque de haberlo visto antes, cuando lo tenía de vecino, seguramente se lo hubiese sacado por el dinero que se lo sacó el RB Leipzig a Leganés en su momento, con un Leganés descendido cuando él se va. Otra de las dudas que hay encima de la mesa con la llegada de Diomandé, que insistimos, se puede cerrar esta misma semana, Alexis, es la siguiente. ¿Esto es un aviso a Vinicius Junior por el hecho, ya no a nivel deportivo, sino también a nivel contractual? Porque nosotros venimos comentando durante toda la temporada que o renueva o el Real Madrid se puede plantear la opción de ponerle en el mercado. ¿Esto puede hacer que Vinicius espabile y diga, oye, que igual sí que tengo que renovar, o crees que esto no le puede afectar? No, el tema es que yo creo que esto es un aviso también a Vinicius, porque al final Vinicius le queda un año de contrato, el Real Madrid ha intentado renovarle, Vinicius claramente no ha aceptado esa renovación porque quiere cobrar más dinero. Vinicius se siente ahora mismo fuerte, piensa que es un jugador top mundial y que cree que debe ganar lo mismo que por ejemplo gana Kylian Mbappé. Y el Real Madrid yo creo que le está diciendo, sí, estamos fichando un talento joven, estamos fichando un jugador que nos puede valer para los próximos 5 o 10 años, pero al mismo tiempo te estoy mandando un mensaje y te estoy diciendo, oye, que si no renuevas conmigo no hay ningún problema, que aquí tengo un chaval de 19 años que puede jugar en tu posición, de hecho puede jugar en las dos bandas y que ese problema estaría más que solucionado. Así que yo creo que ahora Vinicius se tendrá que pensar un par de veces si declinar o no la oferta de renovación del Real Madrid, porque sabe que sustituto ya tiene. Podría haber sido Olise, aunque Olise es más de la otra banda, pero al final el Real Madrid con este jovencito pues
creo que también está mandando un mensaje tanto a Vinicius como al mercado, diciendo, me puedo gastar, o sea, vengo de fichar a Vinicius, a Rodrigo en su momento, jóvenes talentos brasileños por 40, 50, 60 millones de euros, pero también puedo poner sobre la mesa 120 y me quedo tan tranquilo. Barak, voy contigo porque esto de Vinicius, claro, estamos hablando de un posible recado indirecto, ¿no?, que le pueda mandar también el Real Madrid, al hilo de lo que contestaba Mr. Chip ahora mismo. ¿Tú crees que Vinicius está tranquilo, que está relajado o que sigue con esa mosca detrás de la oreja de decir, oye, es que igual puede haber esa opción? Hay rumores de la posibilidad del Arsenal en la Premier League, que se está pensando ir a por Vinicius. ¿Crees que puede haber una salida real de Vinicius este verano? ¿O le ves muy tranquilo con la opción de decir, no, o renueva o se va gratis la próxima temporada? Sí, yo creo que el Real Madrid debe evitar a toda costa ese panorama, ¿no? Que se vaya y que se vaya gratis es algo que Florentino Pérez no va a tolerar y que seguramente tratará de evitar. Por eso la posibilidad de que si no llega a una renovación se vaya de una vez. Entiendo yo que Vinicius, a la edad que hoy tiene Yan Diomandé, no era el jugador que hoy es Yan Diomandé. Obviamente los procesos son distintos y ahora está por verse si Yan Diomandé llega a los 25 años al nivel que tiene Vinicius, ¿no? Pero claramente Vinicius tuvo una progresión que le costó en su momento y que si preguntas si está tranquilo, yo creo que Vinicius, su principal atributo es jamás estar tranquilo, ¿no? Obviamente eso juega en su contra en muchos momentos, pero también es eso que le dispara a sacar lo mejor de sí y no va a ser un tipo tranquilo, va a ser un tipo que siempre va a estar viendo fantasmas con cuales pelear, sean estos de carne y hueso o no, y este claramente es un rival de carne y hueso. Por ahora no está al nivel de Vinicius, pero en cuanto Diomandé empieza a jugar, bueno, fiche, ¿no? Primero ha de fichar. Una vez tenga minutos y empieza a meter goles y desbordar rivales y hacer lo que mejor hace, pues evidentemente ahí va a estar el asunto de una renovación urgente para Vinicius, tomando en cuenta que se quede esta temporada. Volvemos al tema, ¿no? Si Diomandé llega ahora mismo al Real Madrid, no es tanto un mensaje para Vinicius, que también, sino una manera del Real Madrid de protegerse. Es decir, a ver, yo no voy a estar dependiendo de lo que esté en la cabeza de Vinicius, que es impredecible, si se quiere ir, si no se quiere ir, si va a renovar, si no va a renovar. Por ahora tengo esta red de seguridad que es bastante buena, ¿no? En Yan Diomandé. Yo, honestamente, tras 2 años en blanco del Real Madrid, 2 años en los que Vinicius y Mbappé no han encontrado la manera de darle títulos al equipo, ni uno solo, yo creo que hay que prescindir de Vinicius. Eso lo he dicho desde hace rato y ahora lo mantengo. Eduardo, ¿tú crees que desde tu perspectiva y opinión y también expertise a lo largo de todos estos años el Madrid acierta prescindiendo de Vinicius o acierta quedándose con Vinicius? Y ahí está la gran cuestión. Tiene Vinicius, el Madrid evidentemente ha apostado por él como en categoría crack, categoría galáctico si se quiere. Tiene Vinicius en sus herramientas la cabeza de un crack y las condiciones de un crack. Y quizá la respuesta sea, probablemente no ha tenido la mentalidad de un crack. Recién ahora en este mundial, un mundial muy a la baja con la selección brasileña o para la selección brasileña, él sí pudo brillar porque se encontró con un viejo aliado como Carlo Ancelotti que lo resaltó. Fue un equipo muy utilitario en ataque con la perla, Vinicius en el lado izquierdo, el diseño de juego armado para que Vinicius generalmente tuviera esos espacios y que pudiera resaltar de la manera que lo hizo. Entonces sí fue, me parece, el mejor Vinicius con la camiseta brasileña. Pero ese mejor Vinicius con la camiseta del Real Madrid todavía lo estamos buscando, sobre todo después de que en 2024 fuera brillante sin Mbappé en la conquista de la Champions. Aquí, como decías, hay algo y lo decía Barak, que no ha cuajado cuando los dos han estado juntos. Es un problema de entrenador. Mira que han pasado Ancelotti, Arbeloa, Alonso, y sin embargo nadie ha podido dar con la tecla. Será Mourinho ese hombre, pero también empieza a cortar el reloj de arena, empieza a girar por última vez y Vinicius tiene que firmar. Y yo no sé si Vinicius está tan por la partida de firmar sabiendo que aún con la llegada de Diomandé, él quizá se vea un poco más en entredicho. Tampoco logró entender una situación económica del fútbol, que es que si Mbappé cobraba más,
más allá de que fuera campeón del mundo y tuviese sus méritos, y Vinicius también los tenía, es porque había una prima por sobre el salario que se le pagaba al jugador por el hecho de que había forzado el quedar con la carta de libertad en el momento que el Real Madrid lo va a buscar a Paris Saint-Germain. Y bueno, eso Vinicius no lo entendió nunca y tuvo siempre una guerra de ego, aunque nunca lo declarase. Vinicius, mientras tanto, está apurando sus vacaciones en Jamaica con la familia de Bob Marley, que ha subido ahora mismo un post a Instagram, así que veremos a ver si el culebrón se alarga mucho durante el mes de... Sí, también se ha operado, efectivamente, se ha operado la cara y bueno, de momento bien, parece bien. Esto es como si fuera el FIFA, que vas poco a poco haciendo y afilando las facciones. Vamos a pasar de España, nos vamos hasta la Premier League, porque está sonando, y lo decíamos al inicio de este segmento aquí en Fuera de Juego, está sonando con mucha fuerza la opción de Barcola para el Liverpool. Y empiezo contigo, Barak, porque... ¿crees que es lo que necesita el Liverpool después de una temporada muy complicada? Parece que el Paris Saint-Germain le va a dejar ir porque tiene demasiados perfiles de ataque. ¿Es algo que puede venirle bien al equipo de Anfield? No le viene mal, obviamente. Es un crack consagrado, ha sido importante en los 2 títulos de la Champions del Paris Saint-Germain. No es tampoco ni el primero que se te va a venir a la cabeza hoy, ni históricamente cuando pasen los años. Recordemos al gran Paris Saint-Germain. No va a ser ni el número 1 ni el 2 y seguramente muy pocos lo van a poner entre los 5, 6 o 7 grandes protagonistas de este equipo, pero vaya que ha contribuido, ha sido ese jugador 11 y medio, ¿no? Entre él y Desiré Doué se han repartido minutos, Luis Enrique según el rival y según el momento de forma mete a uno, mete a otro y generalmente los usa de recambio también durante el partido. Es un futbolista todavía joven con una gran experiencia, pero obviamente todo en función del precio, ¿no? Para empezar, no me parece que sea un jugador de 130 millones, honestamente. Los hay pocos de todas formas y no creo que Barcola sea uno de ellos. Y la otra es, entendiendo que el Liverpool ha gastado muchísimo recientemente, que no ha gastado del todo bien en lo que se refiere a las posiciones donde más debería haber gastado. Sigue faltándole esa posición de extremo derecho. Entiendo que Barcola puede jugar de extremo derecho, que lo ha hecho, que lo puede hacer de manera habitual, pero es sobre todo un extremo por izquierda, no un extremo por derecha. Y ya trajiste a Muñoz para jugar por izquierda, el de los Osasuna, campeón del mundo, a pesar de no haber jugado minutos, y ese es un tremendo jugador también, que necesitará minutos. Entonces, si ya apostaste por Muñoz, traer a Barcola cuando también tienes a Cody Gakpo, y cuando por la derecha sigues sin tener a alguien en lugar de Mohamed Salah, me parece que algo estará en la cabeza, obviamente, de Iraola. No todo tiene que ir día a día. Supongo que en el plan general hay algo para cubrir esa posición, pero pensar en Barcola como el sustituto de Barcola, de Salah como extremo por derecha, me parece que se queda muy corto, que no es su posición natural y que en esa posición en particular, por izquierda, el Liverpool está bastante completo. Alexis, la gran pregunta es un poco lo que también dejaba claro Barak, ¿no? El hecho de que Barcola no ha sido indiscutible en el Paris Saint-Germain porque se ha estado turnando con Doué. ¿Crees que este paso, si se confirma durante los próximos días, puede ser la confirmación de que Barcola puede dar ese saltito de calidad que igual se le pidió en el Paris Saint-Germain, pero que por una cosa o por otra no ha podido dar para ser un mega crack internacional, o le ves en un escenario inferior? Bueno, al final el Liverpool está firmando a un suplente. Está firmando a un suplente del París y está firmando a un suplente de la selección francesa. Y encima va a parar a un club donde de los últimos fichajes no le ha funcionado prácticamente nadie. Y es verdad que se ha gastado muchísimo dinero. Al Liverpool, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero se le está poniendo cara de Chelsea. Tiene pinta de que van por el mercado y van con 100 kilos y le pagan 100 kilos a cualquiera, aunque no lo necesiten. Porque Barcola evidentemente no es cualquiera. Barcola es un muy buen jugador. Sorprende que al París se le pueda escapar un suplente de lujo, como es el caso de Barcola. Lo digo porque al final es francés, al final en París otra cosa no, pero el dinero lo tienen por castigo, y sí que es verdad que es sorprendente que pueda salir un jugador así del Paris Saint-Germain, pero es verdad que donde el Liverpool necesita desbordes en la otra banda, porque lo ha perdido con Salah, y esa la tiene bastante bien cubierta.
¿Que puede jugar Barcola en esa otra parte? Pues evidentemente sí, lo puede hacer por la derecha, pero no creo que vaya a llegar al rendimiento que ha llegado Mohamed Salah. Eso es prácticamente imposible. Y yo creo que para desembolsar más de 100 millones necesitas a alguien muy específico de la posición. No tiene mucho sentido contratar a alguien y ponerle en la banda en la que rinde menos. Porque, insisto, es que por esa banda izquierda el Liverpool está más que hecho y más que resuelto. La verdad que me gustaría tener una charla de media horita con los propietarios del Liverpool para ver un poco qué es lo que tienen en la cabeza, porque da la sensación que lo que tienen es un álbum de cromos, muchos cromos con mucha gente famosa y lo quieren ir coleccionando, pero sin tener muy en cuenta el orden en el que tienen que ir pegando cada uno de los cromos. Eduardo, precisamente por eso te voy a decir que disfrazándonos un poco de Andoni Iraola, no sé si tú ves ese refuerzo como el ideal o incluso disfrazándonos también de Barcola, ves al Liverpool como el destino ideal de Barcola por todo lo que han dicho tanto Barak como Alexis. Evidentemente él debe querer jugar, cosa que con Luis Enrique no podía hacer como titular, porque también pasó esto, que si bien él es bicampeón de la Champions, no lo hizo en un rol protagónico porque le apareció Doué, está en Bahía, que también aparece por ahí, que me parece que es un poco el futuro, y bueno, los demás no frenan. Creo que es un equipo que con la llegada de Kvaratskhelia, él me parece que allí perdió un poco los enteros para poder ser una pieza decisiva del ataque. Entonces con el georgiano las cosas empeoraron para él y creo que a partir de allí él empezó a buscar también un destino. En Liverpool hay mucha gente, hay demasiada concurrencia. Llega Víctor Muñoz, campeón del mundo sin jugar, como decía Barak, pero también es diestro, o sea, está acumulando gente con perfil de diestro, cosa que también es Barcola, y tiene que reemplazar a un zurdo que fue muy importante en la historia reciente de Liverpool, como es Mohamed Salah, pero volvemos a lo mismo. Lo que me preguntabas, ¿qué estará dentro de la mente de Andoni Iraola? ¿Qué clase de perfil de futbolistas esté buscando? Si, como dice Alexis, esta fuera una gran oportunidad de mercado para llevarte 2 veces a una pieza clave, 2 veces ganador de la Champions, y colocarlo como titular y sacarlo a un precio razonable, como por ejemplo, no sé, ni siquiera el de Kitike, por ejemplo, que era alguien que tenía un margen para seguir creciendo, pese a que ahora está lesionado lamentablemente. Pero creo que el Liverpool necesita un poco más de ese tipo de compras para poder retomar una senda que ha perdido en el último tiempo, sobre todo después de que casi se aseguró el título con el Slot y luego se vino para abajo con finales perdidas, con eliminaciones de Champions. Sí, en ese aspecto Barak está haciendo una cosa en Liverpool algo rara, diferente, distinta, que no sé cómo le va a salir. Decía antes, además yo creo que con cierto tino, Alexis, que parece que se está convirtiendo en el nuevo Chelsea, ¿no? Porque las últimas incorporaciones de hace 1 año o 2 años hacia acá no acaban de arraigar, y yo no sé si lo de Barcola puede ser otra más para añadir al currículum vitae de los dueños del Liverpool. Sí, a ver, fue notorio, ¿no? En el ejercicio pasado, el Liverpool no solamente trajo al futbolista más caro del mercado, sino al segundo más caro y al tercero más caro. En Europa, los 3 futbolistas más caros fueron Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike. El que salió bien fue Hugo Ekitike y desgraciadamente se lesionó en los últimos meses. Florian Wirtz fue de menos a más, pero ese más fue muy poquito de todas formas. Y lo de Alexander Isak, que llegó lesionado, tampoco acabó de cuajar. Esos, como suele decirse, tendrían que ser los fichajes de esta temporada, porque ninguno de ellos pudo tener una temporada en la que pudiera justificar que fueron los 3 jugadores más caros, no de Liverpool, no de la Premier League, sino de toda Europa. Basado en eso, había una base de futbolistas que fueron campeones. Jürgen Klopp hizo un tremendo trabajo, no solamente por sus 8 años de éxitos, sino por ese cambio que necesitaba el Liverpool, ¿no? El despedir a ídolos y gente histórica como Fabinho, como Henderson, como Alexander Arnold, como Firmino, como Sadio Mané, etc. La transición de Mohamed Salah y Van Dijk fue mucho más complicada, y a partir de ahí creo que están los grandes retos de este Liverpool. No solamente
en aquellos que llegan, cuestan mucho dinero, porque hay que decir que todos estos éxitos de Liverpool, si vemos los gastos, las inversiones y los ingresos que tuvo el Liverpool en futbolistas en los últimos 10 años previos a la sinrazón de la temporada pasada, el Liverpool era el octavo, noveno equipo que más gastaba de Inglaterra. Es decir, estaba en media tabla y tenía resultados top, peleaba ahí con el Manchester City y con el Arsenal, y por encima del Arsenal durante muchos años, ¿no? Y eso invirtiendo mucho menos que el resto de los equipos con más presupuesto. Ha perdido la brújula, a pesar de que Jürgen Klopp hizo una transición extraordinaria, insisto en esto, ¿no? La gran tarea, la tarea más difícil, la ejecutó Klopp al dar este recambio generacional, al traer a los Gakpo, a los McAllister, a los Endo, etcétera, en lugar de futbolistas que lo ganaron todo, pero que empezaron a hacerse grandes. Y lo de Van Dijk y Salah sigue siendo un problema. Salah ya se fue, se le renovó, fue un error, claramente, el año pasado sobró. Van Dijk ahí sigue, se supone que debería ser el líder de esta defensa, podría ser rescatable sin duda, pero tampoco hay duda que la temporada pasada fue muy mala para el neerlandés. Y a partir de ahí son los dos retos, ¿no? De cómo puedes que esos dos grandes pilares de los éxitos de Liverpool en los últimos años, Van Dijk que sigue ahí, Salah que ya no está, tengan un reemplazo a esa altura, y obviamente todos los que han llegado que justifiquen por qué se pagó lo que se pagó por ellos en posiciones donde pues, al final tienes a Ekitike y a Isak, los dos te gastaste muchísimo dinero para una sola posición. Tienes a Muñoz y ahora quieres a Barcola, también para la misma posición, y sigues con muy poquitos defensas, se te fue con AT, trajiste a otro futbolista francés, pero sigues ahí con un déficit, y el tema del extremo derecho que es sumamente importante. Si tú fueras el representante de Barcolá, Alexis, aparte de Liverpool y teniendo en cuenta este movimiento extraño, ¿no? que nos parece a todos, no sé, ¿dónde crees que podría encajar? ¿En qué otro equipo crees que podría encajar el jugador del Paris Saint-Germain todavía por el hecho de que quiere dar ese pasito de calidad? No sé si Chelsea, el propio Manchester City, algún equipo en España. Hombre, si yo fuera el representante de Barcolá, le dejaría que se fuera al Liverpool, porque la pasta que voy a trincar es importante. Es obvio. Y además, teniendo en previsión que a lo mejor le pueda pasar lo que le ha pasado a los otros y que a los del año pasado, y que dentro de un año tenga otro movimiento, pues por ahí lo puedo entender. A ver, yo una cosa... creo que el desembolso que hace el Liverpool el año pasado es grande, pero es un desembolso por lo menos en dos posiciones justificado. Yo creo que nadie discutía el fichaje de Wirtz y nadie discutía el fichaje de Isak. El de Ekitike un poquito más, y sin embargo fue el que luego terminó funcionando, pero claramente el Liverpool necesitaba un jugador como Wirtz y necesitaba un jugador como Isak. Se lesionó muy pronto, por eso a lo mejor no rindió todo lo esperado. Veremos a ver qué pasa este año. Yo creo que a Barcolá directamente es que no le necesita el Liverpool. ¿Dónde podría jugar Barcolá? Pues mira, un equipo que lleva buscando extremos y que no termina de encontrarlo, que va cambiando. Probó a Rashford, ahora ha fichado a Gordon. El Barça es una posibilidad, porque esa parte del extremo izquierdo, visto que Rafinha es ambidiestro, que puede jugar por los dos lados, que también puede jugar por dentro, pues es un sitio donde seguramente un jugador como Barcolá podría triunfar. Ya lo hizo Dembélé. Mucha gente piensa que Dembélé no triunfó en el Barça. A mí me parece que Dembélé tuvo grandes años y grandes partidos en el FC Barcelona, y que, bueno, hubo otra serie de factores que hicieron que este jugador de ahora, de Balón de Oro, no lo viéramos allí, pero yo creo que el nivel que vimos de Dembélé en el Barça fue bastante alto, ¿no? Y también era un jugador al que le vimos por las dos bandas. Lo que pasa es que ahora, claro, recién fichado Anthony Gordon, dice, no me voy a gastar ahora una pasta también en Barcolá, ¿no? Pero sí que me parece que podría ser un fichaje. Y al Chelsea no, porque yo creo que ya lo que le faltaba al Chelsea es echar otros 100 kilos en otro extremo. Ahí ya me parece que ahí no llegaría. Pero, por ejemplo, el Manchester City sí que podría ser un equipo también en el que Barcolá podría funcionar bastante bien. Yo creo que en general hay muchos equipos en el mundo donde un extremo de su calidad y de su nivel puede funcionar. Lo único que hay es que mandarlo a un sitio donde no haya nadie ya en su posición, que es lo que no le pasa en el Liverpool.
Veremos a ver, porque todavía quedan capítulos de este culebrón, entre comillas, y a ver si se cierra esta semana o hay que esperar otra semanita más. Me lo ha dejado muy bien, por cierto, Alexis, porque ha sacado el nombre del Fútbol Club Barcelona, que obviamente no está relacionado con Barcolá, pero sí con el nuevo protagonista que tenemos en Fuera de Juego. Y es que da la sensación, por lo que nos cuentan los compañeros de ESPN en Barcelona y el resto de medios de comunicación también en España, que la opción de reunir a Aymeric Laporte con Pau Cubarsí en el Barça como pareja de centrales y mantener un poco la opción que tenían durante todo el Mundial como esa pareja ideal, ¿no?, a nivel futbolístico, parece que se aleja porque el Barça no quiere negociar, no quiere molestar al Athletic Club de Bilbao. Y Eduardo, no sé si esto es algo que es un juego o que directamente puede hacer que se rompa esa operación, pero sería una pena, ¿no?, que el Barça teniendo esa opción de incorporar al Laporte, que no es una operación muy cara precisamente, pues al final por esa relación entre clubes, pues que al final no se haga, ¿no? Sí, ya lo hemos visto, este tira y afloje entre las dos instituciones. En el caso de Nico Williams, el Barça no se quiso meter, me parece que tampoco le daba el dinero, y ahora habrá que ver qué es lo que piensa Flick, porque el Barça se baja de la carrera de Bastoni, al menos eso es lo que parece. También amaga con que lo quiere al campeón del mundo, baluarte de la defensa. Ya lo vimos en el Mundial, una pareja absolutamente ideal por la amalgama, el complemento que hay entre los dos, la experiencia de Laporte, el recorrido que tiene, la juventud, la velocidad de Cubarsí, el manejo de la pelota que tiene el hispano-francés. O sea, allí me parece que algo vio Luis de la Fuente, y el título del mundo creo que lo dice por sí solo. Pero bueno, Flick también, creo que el Barça todavía no está del otro lado de la tormenta que ha vivido a nivel económico, y por eso tampoco le va a dar el dinero para Julián Álvarez, pero en algo lo va a tener que gastar. Me parece que al Barça todavía le va a quedar algo en la manga para poder hacer otro fichaje. Será en el centro de la defensa, será en la punta del ataque, hay algunos que dicen que falta un 9, en fin, como que el Barça está ahora en esta postura de ir como que ya no va a intervenir con un golpe demasiado serio. El 31 de julio vence supuestamente el plazo que Laporte había dado para cerrar la operación de Julián, y ahora no aparece que haya atisbos de que eso vaya a ocurrir. Laporta se olvida del aporte, podría ser un buen titular, sobre todo si trabajáramos en un digital, pero Alexis, es una faena, ¿no? Porque el Barça sí que es cierto que desde la huida o venta de Íñigo Martínez no acaba de encontrar un central, porque cada temporada suena uno, en este caso Laporte, durante este mercado también ha sonado incluso hasta el Cuti Romero llegó a sonar, pero está claro que, hilándolo con lo que nos contaba ahora mismo Eduardo, el Barça necesita un central sí o sí. Yo dudo mucho que Laporte se fuera al Barça de motu propio. Otra cosa es que en el Athletic Club de Bilbao, equipo al que él se debe y al que tiene un cariño muy especial, pues le dijeran, oye, no pasa nada, nos viene bien que salgas, no hay ningún problema, vas a dejar mucho dinero y considérate libre de elegir. Pero creo que esa no es la situación, y que el Athletic Club de Bilbao no está dispuesto a soltar a Laporte, sobre todo después de que el Athletic se lo trae de Arabia en el mercado de invierno. A Laporte le cuesta entrar en el equipo porque se lesiona muy prontito, y ahora que Laporte es un jugador muy revalorizado después de lo que ha pasado en la Copa del Mundo, no veo al Athletic Club en esa tesitura, y tampoco veo a Laporte apuñalando al Athletic por la espalda, cosa que en su momento, por ejemplo, pues sí que hizo Íñigo Martínez, siempre entendiendo ese apuñalamiento como siempre un tema deportivo, ¿vale? Que nadie se escandalice, ¿no? Pero al final, bueno, Íñigo Martínez ya había hecho algo parecido al pasar de la Real Sociedad al Athletic Club de Bilbao. Yo a Laporte no le tengo por un jugador así, y creo que Laporte no querría salir mal de Bilbao. Y luego, por otro lado, hay una cosa que siempre se nos olvida, sobre todo cuando hablamos de los defensas, porque en muchas ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es posible que este jugador que funcionaba tan bien aquí ahora ya no funcione aquí?
tiene mucho que ver también con las disposiciones tácticas de los equipos. Por ejemplo, con equipos que funcionan, como por ejemplo que juegan con defensa de 5, a veces el carrilero te lo llevas a otro equipo a jugar en una defensa de 4 y no te rinde igual. Dices, joder, ¿por qué no sube tan bien como sube? O un central, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con Guardiol, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba el defensa croata que estaba en el Paris Saint-Germain, que acabó yéndose también, no recuerdo el nombre, que también juega siempre en defensa de 3, de repente apareció en el París y lo tuvieron que echar porque no daba el nivel. Es que depende un poco también de la estructura defensiva que tenga el equipo para que esos defensas funcionen o no. A Pau Cubarsí en esta temporada le hemos visto expuesto un montón de veces. Pau Cubarsí ha visto un par de tarjetas rojas que han sido decisivas en eliminatorias, le han ganado la espalda muchas veces porque el Barça juega de una forma muy diferente a como juega la selección española. Y creo que esa pareja, Pau Cubarsí-Laporte, ha funcionado muy bien porque en el esquema de trabajo de la selección española enganchan muy bien dos jugadores así. Yo no estoy tan seguro si Laporte podría rendir a ese nivel en una defensa tan adelantada como la que tiene o como la que propone Hansi Flick, porque es su característica más importante, y en esto sí que le viene al pelo al FC Barcelona, es la conducción de balón. Pero a la hora de correr a la espalda, ahí ya a lo mejor no le veo tan solvente, como ni siquiera le he visto solvente a un jugador rapidísimo como es Pau Cubarsí, y que, como digo, sin embargo, en muchas ocasiones, pues en esta temporada ha quedado expuesto, ¿no? Miras lo que ha pasado con el Barça en las eliminatorias con el Atlético de Madrid, por ejemplo, tanto de Copa como de Champions League, y ves a ese Cubarsí en el Mundial y dices, no es el mismo jugador. Pues sí, es el mismo, solo que defienden de forma diferente. Es que eso es darle el clavo, Alexis, al debate, ¿no? Porque Barak, qué tan complicado es para un central adaptarse a esa forma de jugar que tiene Flick, y sobre todo por parte del FC Barcelona y de la dirección deportiva de ECO, es muy complicado encontrar un perfil de ese tipo. Sí, una de dos. O Hansi Flick regula los riesgos y baja la línea unos cuantos metros y no cae en los excesos que le han caracterizado al Barça en la versión 1 y 2 de su dirección, que es muy poco probable. O sea, no vas a adaptar, me imagino yo, si vas a evolucionar, y necesita evolucionar el Barcelona, pero no puedes adaptar tu sistema a las limitaciones de un central, ¿no? Y la otra es encontrar ese perfil de central, un central que pueda liderar. Obviamente Cubarsí va a ir, y esto le habrá ayudado muchísimo, ¿no? Ser campeón del mundo y ser como figura fue Pau Cubarsí en este éxito de España, le va a hacer crecer montones, ¿no? Más allá de los 150 partidos que lleva ya casi como profesional cuando apenas tiene 19 años. De todas formas necesitas un líder. En la defensa necesitas a alguien de perfil zurdo, de preferencia, necesitas a alguien rápido y con un margen en el que obviamente tu inversión pueda amortizarse en los próximos años, algo que no te va a dar Laporte. Laporte tendría que ser una operación de bajo costo, entendiendo que tiene 32 años, y para tapar huecos como lo hizo de manera brillante durante un año y medio Íñigo Martínez, pero hasta ahí. Creo yo que hay perfiles. Hay un central izquierdo que Ronald Koeman increíblemente utilizó de lateral izquierdo en selección neerlandesa, que está en el Tottenham Hotspur, que se llama Mickey van de Ven, que es muy bueno con los pies, que es zurdo y que es el más rápido de la Premier League, y que ahora mismo cuesta 50 millones, según lo que dicen las fuentes especializadas. Creo yo que ese tendría que ser el fichaje, ¿no? Joven, zurdo, rápido, ideal para Hansi Flick, pero claro, habría que ver el dinero, que al final es lo que manda sobre la actualidad del Barcelona. Sí, y totalmente de acuerdo, Barak, y con esta vamos a ir cerrando. Eduardo, ¿crees que con lo que hay, y poniéndonos en el momento o en el lugar de que no llegue ningún central, ¿crees que con lo que tiene actualmente el FC Barcelona le basta a Hansi Flick para afrontar la temporada con garantías? Y es arriesgado, pero creo que ha vivido en el alambre Flick durante todo este tiempo, desde que llegó. Si nos ponemos a tratar de juzgar el contexto, me parece que el equipo estaba en una peor situación cuando Flick llegó. Y se fue adaptando, lo fue adaptando. Ahora ya le ha dado este rodaje de una temporada a Gerard Martín.
Pero volvemos a lo mismo, son dos centrales jóvenes, son dos centrales que quién se va a apoyar en cada quien. Y además, a lo que España tenía, le faltaba ese escudo de un mediocentro que conoce perfectamente los tiempos, los espacios, como es Rodrigo Hernández. Entonces, con Rodrigo y con Aymeric Laporte, evidentemente vimos la mejor versión de Cubarsí, campeón del mundo y mejor futbolista joven de la Copa. Entonces, el Barça necesitaría en un escenario ideal algo semejante. ¿Tiene el dinero para poder ir a buscarlo? No. Pero Flick sabemos que de la virtud que ha tenido en el Barça ha sido de la modestia con la cual él encontró al club, ha logrado sacar el mayor rendimiento posible. Pero, claro, ahora se va subiendo el listón y al Barça se le va a exigir llegar muy lejos o quizá ganar la Champions en este Que no va a ser fácil. Veremos a ver y más cuando el Real Madrid, el rival por el Campeonato Nacional de Liga, etcétera, se está reforzando como se está reforzando. Así que veremos a ver, y sí que es cierto que la próxima semana volveremos